¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en otra nueva edición de cobertura desde el periodismo independiente, con una diversidad en todos los temas. En Santa Cruz, Bolivia, les da la bienvenida Judith Prada. En este país, los meses de octubre y noviembre de 2019 quedaron registrados en la historia entre fallidas elecciones, sombra de fraude y dudosa calidad democrática. ¿Quiénes llevaron al país a este escenario? Es lo que operadores de justicia intentan establecer. Por un lado, investigan a políticos y por el otro, al ex alto mando militar. Uno de los investigados, que estaba con arresto domiciliario, desapareció. ¿Dónde está el general Williams Calimán? Bolivia enfrentó una ebullición social el 2019. La paralización del conteo rápido y provisorio en el Tribunal Electoral del cómputo oficial fue un detonante para las manifestaciones ciudadanas. Los ciudadanos movilizados denunciaban una sombra de dudosa calidad democrática en el accionar del Tribunal Electoral, que días después le daba la victoria a Evo Morales. Las manifestaciones no cesaban. Las calles fueron tomadas rechazando una reelección de Evo Morales. Los ciudadanos parecían medir la temperatura del momento histórico, político y el deterioro de la democracia. Muy lejos estaba una estabilidad social y política y se reflejaba una convulsionada Bolivia ante el mundo. Los actuales problemas generados en el ámbito político. De pronto, el 10 de noviembre del 2019, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Calimán, leyó un comunicado en nombre de las Fuerzas Armadas. Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Se vieron horas cruciales en la dinámica de la política, en uno de los momentos más efervescentes de las manifestaciones ciudadanas. ¿Quién se rinde? Al pueblo boliviano y al mundo Evo entero. Morales luego renunció y denunció que fue derrocado por un golpe de Estado cívico, policial y militar. Renunciar a mi cargo de presidencia. Para la población, la opulencia, los apegos al poder y sin autocrítica de Morales y sus ministros del proceso de cambio desencadenaron en un país con un gobierno transitorio, cuestionado en su corto periodo por hechos de corrupción. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Conocer la verdad histórica de lo que ocurrió en Bolivia realmente en octubre y noviembre del 2019 es lo que exigen los ciudadanos. Mi hermano, Evo Morales. Una de las piezas claves para narrar lo sucedido es el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Calimán, quien enfrenta dos procesos por el presunto golpe de Estado y por incumplimiento de deberes. Sin embargo, por ahora es imposible, se desconoce su paradero. La última vez que habló públicamente fue en diciembre y se comunicó desde la clandestinidad con Radio Fides de la ciudad de La Paz para expresar que está en Bolivia y negó que se trató de un golpe de Estado. Claro que estamos pues en el país, John. ¿Por qué tendríamos que huir? ¿De qué tendríamos que huir? Yo me encuentro en Bolivia, estoy con mi familia. Yo jamás huiría del país porque no tengo por qué hacerlo. Las actuaciones que hemos realizado y las decisiones que se han tomado desde el mando militar a la cabeza de mi persona como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que soy el representante de todos ellos, ha sido para preservar la democracia. ¿Cómo puede ser un golpe de Estado, John? Inmuebles en Santa Cruz han sido allanados sin resultados
por la Policía de Inteligencia e Interpol. Una parte de la población observa con preocupación la fuga del excomandante. El día de hoy en sus manos está develar en detalle lo que realmente ocurrió antes, después de las elecciones y los días previos al gobierno transitorio de Yanine Áñez, como el vacío de poder que se vivió en Bolivia. Es muy sospechoso también porque él no aparece, ¿no? Y creo que hace unos 4 meses atrás estaba, pero ahora ya no se sabe nada de él. Para que aclarezcan las dudas que tiene el pueblo boliviano, ¿no ves? Y que se entregue, pues, ¿no? Que aparezca, porque se esconde. La población exterioriza su inquietud como languidece la democracia en Bolivia, con militares de carrera institucional en la cárcel, con un excomandante prófugo. Dudas sobre las acciones diplomáticas con Argentina, una supuesta carta de agradecimiento del general Jorge Terceros cuando ya no era autoridad, expresando su presunta gratitud por el envío de gases lacrimógenos al país. Sería muy importante porque aclararía muchas dudas que tiene el país, ¿no? Y así quedaríamos tranquilos los bolivianos y de una vez que todo esto se aclare. El general Calimán era uno de los altos jefes del gobierno de Evo Morales, pues, ¿no? Era el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. El entorno pues lo está encubriendo, ¿no? Porque no le conviene a nadie, digamos, que aparezca, o sea, mejor dicho, a muchos les interesa que aparezca, pero a muchos que tampoco les interesa que aparezca, ¿no? Porque usted sabe lo que puede destaparse, digamos, ¿no? A esto se agregan nuevas revelaciones del excomandante del ejército, el general Jorge Pastor Mendieta, privado de su libertad en una cárcel de La Paz. Señaló en su declaración oficial que en horas de la mañana del 10 de noviembre del 2019 acudió con el general Calimán y el alto mando a una reunión a la residencia presidencial, donde Evo Morales, después de recibir información sobre el escenario complejo que se vivía en el país, manifestó al ex alto mando militar que él es valiente y que en otras oportunidades había salido de situaciones más difíciles, habiendo concluido la reunión con el ex alto mando castrense. ¿Cómo califica esta aprehensión, por favor, para la reserva? Abusiva. La expresidenta transitoria Yanine Áñez desde hace 4 meses está en la cárcel, mientras que el ex alto mando militar está en similares circunstancias. La policía, por su lado, con los organismos de seguridad del Estado, continúan movilizados tras los pasos del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán. Queda evidenciado para la población que el respeto, la pluralidad y el principio de alternancia de poder son fundamentales para la solidez de una democracia. Los hechos históricos en Bolivia con nitidez señalan los historiadores que el último golpe de Estado en este país sucedió en la década del 80, justo un día como hoy, 17 de julio. Surgió una protesta popular, hubo un desenlace y luego una estrategia para retornar al poder. Vamos a ampliar este tema al retornar de la pausa. Desde México nos acompañará el periodista e investigador académico Rafael Archondo. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas.
En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Gracias por continuar con cobertura. Esta vez nos acompaña desde México el periodista y docente investigador Rafael Archondo. Con él conversamos sobre los últimos acontecimientos en Bolivia y por supuesto él hace un seguimiento y una investigación periodística y en la academia. Conoce lo que está ocurriendo en Bolivia y principalmente con estos cambios y lo que podría suceder. Por ejemplo, cuán importante es conocer la versión del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, quien está desaparecido. La última vez que apareció en público fue en noviembre y hasta el momento la justicia lo está buscando. La policía activó diferentes mecanismos, sin embargo no hay resultados. Bienvenido, Rafael, conversamos sobre este tema. ¿Dónde estará el general Calimán? ¿Qué tal, Judith? Un saludo para ti, para tu audiencia, y con toda seguridad te puedo decir que aquí no está. Pues es un misterio, es un enigma, porque él sostuvo desde un principio que cuando dio la sugerencia de pedir un paso al costado, ¿no? Dirigida a Evo Morales, él estaba cumpliendo uno de los artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Él decía que esta era una atribución que él tenía y que tenían los comandantes, ¿no? Es decir, no formaba parte, digamos, de un delito. No era que las Fuerzas Armadas estaban deliberando, únicamente estaban lanzando una sugerencia como lo haría cualquier institución en Bolivia. Y esa sugerencia podía ser tomada o no, podía ser incluso rechazada. De hecho, Evo Morales pudo haberse enojado mucho con Calimán y con los otros comandantes y hacer lo que hizo Yanine Áñez, destituirlos, sustituirlos por otros. Hay que recordar que cuando Evo Morales asumió el poder en 2006, se pasó incluso 2 promociones de jefes militares que podían aspirar a los altos cargos de conducción de las Fuerzas Armadas, y se fue 2 cursos más abajo sin ningún problema. Eso generó descontento, generó sorpresa. Los envió a su casa, eso, que probablemente sí, les correspondía, ¿no? Imagínate, ¿no? Hizo eso a sugerencia de Juan Ramón Quintana, que conocía y conoce muy bien quienes componen cada generación. Lo hizo para asegurarse, seguramente, lealtad, porque pues los que fueron comandantes del 2006 estaban ahí gracias a Evo Morales, no gracias al escalafón. Si él, que llegó al gobierno de forma tan brusca, ¿no? En el sentido de que se portó con las Fuerzas Armadas de una forma que nadie antes lo había hecho, hizo eso el 2006, ¿por qué no podía hacerlo, Judith, después de las elecciones del 2019, después de una década y media en el poder? Era completamente comprensible, y más si pensaba que había habido un golpe de Estado o que se estaba gestando un golpe de Estado, ¿no? Es decir, tenía todas las prerrogativas de Evo Morales para destituir a Calimán. Lo hizo Yanine Áñez, extrañamente, pocas horas después, y pues de Calimán hemos escuchado que él estaba simplemente cumpliendo con un pedido, ¿no?, de la cúpula militar, que sentía que la forma de pacificar Bolivia era logrando que Evo Morales se retirara, ¿no?, adelantara, digamos, su salida en un mes. Un escenario lleno de complejidades en ese entorno militar, y gran parte de ese alto mando ahora está en la cárcel, pero quien en este momento está totalmente desaparecido, si vale el término, es el general Calimán. Insistimos que en noviembre fue la última vez que apareció, y luego él llamó a un medio de comunicación en La Paz, a Radio Fides, para manifestar de que no se trataba de ningún golpe de Estado, y trató de hacer explicaciones según él en su interpretación de lo que decía la Constitución. Pero en este momento, Rafael, cuán importante sería, ¿no?, conocer verdaderamente los detalles de lo que ha ocurrido. Efectivamente, creo que él podría decirnos, por ejemplo, si es verdad lo que dijo el general Terceros, que el pedido de renuncia, la sugerencia de renuncia se produjo después de saber que ésta se iba a producir, de que la renuncia efectivamente estaba en camino. Ese sería un dato muy importante que Calimán podría aportar, podría
pues también salir a desmentirlo si es que fuera el caso. Él podría contarnos por qué efectivamente las Fuerzas Armadas tomaron esa decisión, cómo estaba redactado el documento, qué cambios se le hicieron. Se dice por parte del general Terceros que sí ha dado la cara y está detenido, que la carta fue suavizada, que fue convertida en sugerencia, que al principio no lo era, que tenía un tono un poquito más imperativo. Y también, pues, todos esos datos serían muy útiles en este momento justamente para la investigación. Es curioso que él esté desaparecido y también es de lamentar, porque claro, en eso estoy de acuerdo con el gobierno. El país necesita entender qué es lo que pasó, necesita contar con todos los datos, con toda la información, y pues Calimán es uno de los militares más importantes en ese momento porque tenía el más alto cargo. Otra cosa que él podría explicar es por qué el general Terceros fue el que aparentemente agradeció a la embajada argentina y no fue el propio Calimán, ¿no? Como decía la telenovela en la radio, ¿no? El propio Calimán, así se decía cuando se presentaba a los actores de la radionovela, ¿no? Y se decía que era el mismo Calimán el que hacía su papel. Bueno, pues necesitamos en este momento al propio Calimán para entender todas estas cosas. Por ejemplo, una carta que supuestamente envía, si lo vemos en el término dentro de su estructura militar, un subalterno vendría a ser el general, en este caso en relación al comandante en jefe, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, y que se tome atribuciones y envíe a la diplomacia. Hay algo que no tiene el peso y el fundamento que para muchos ha generado toda esta duda, ¿no? Sí, si la carta no es falsa, por lo menos es una carta absurda, ¿no? Sería mi conclusión final, dado que no existe todavía un análisis pericial, grafológico, para saber si es o no es falsa. Si no fuera falsa, una carta firmada por el comandante de la Fuerza Aérea que llega a la Embajada Argentina el día 15 de noviembre, ¿no es cierto?, 3 días después de que ese comandante ha renunciado, inmediatamente tendría que ser invalidada, Judith. Si tú y yo recibimos en este momento una carta firmada por Yanine Áñez como presidenta del Estado Plurinacional, inmediatamente la consideraríamos por lo menos apócrifa, ¿no? Si no falsa, por lo menos completamente carente de autoridad. Y eso es lo que tenemos en las manos, eso es lo que el canciller Maita ha presentado, una carta de una persona que ya no ejercía como comandante y que, como tú dices, está agradeciendo por algo que solo puede agradecer el comandante de las Fuerzas Armadas, no un subalterno, no un líder o comandante de una de las fuerzas, ¿no? Y para terminar de completar esta especie de obra de teatro del absurdo, tenemos a un comandante de la Fuerza Aérea agradeciendo por pertrechos que solo utiliza la Fuerza Terrestre, que solo utiliza la policía, y a la que además en la carta el general Terceros está calificando o catalogando como material bélico. La carta dice que ese es material bélico, y tú y yo, sin haber ido a tener una instrucción militar muy precisa, sabemos que no es material bélico, que ese material no podría ser usado en una guerra, ¿no? Y un militar es quien mejor lo sabe, ¿sí? Porque si un militar piensa que eso es material bélico y alguien le declara la guerra a Bolivia y se va armado de gases lacrimógenos, pues sería el hazmerreír del mundo. Creo que es una cosa tan elemental que si no es una carta falsa, por lo menos es absurda. Y si es falsa, los falsificadores realmente se aplazaron, ¿no? O sea, son unos falsificadores pésimos. Tendría que contratar unos mejores para una próxima oportunidad. Los bolivianos necesitan saber qué exactamente es lo que ha ocurrido, porque en este momento surge un episodio cada día, hay un nuevo elemento que agregan, pero con tanta duda se lanza a la ciudadanía. Sí, yo creo que al gobierno le está costando esconder lo que ha escarbado. El mismo gobierno ha escarbado aquí, y lo que ha encontrado, por supuesto que no le gusta, y lo insólito, Judith, para mí, es que un gobierno extranjero, como el gobierno argentino, coopere
con este proceso, ¿no? Con este proceso, digamos así, de intentar montar una historia que no tiene pies ni cabeza. Quizás los intereses políticos internos del gobierno lo ameritan, pero la verdad es que un gobierno extranjero no tendría por qué tener que caer en semejante ridículo ante su propia opinión pública, ante su propia oposición, dando validez, ¿no es cierto?, a una carta que el embajador argentino en ese momento debió haber desechado, debió haber tirado a la basura, porque provenía de alguien que ya estaba en la reserva activa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa carta ni siquiera debió haber sido archivada si es que llegó, y si el propio firmante de la carta asegura que esa carta es falsa, pues no sé dónde seguimos dando vueltas sobre ese tema. Y claro, como tú dices, Calimán podría eventualmente esclarecer esto, porque se ha sobrepasado sus funciones. Si la carta existió, Calimán fue desconocido en sus funciones en una fecha posterior y además por alguien que no tiene ninguna atribución para hacer lo que habría hecho, ¿no? Entonces, bueno, todos esos indicios nos dejan llenos de dudas, y sucedió lo mismo en todos los anteriores capítulos. Prácticamente en todos los capítulos que el gobierno fue abriendo, pues fue perdiendo una a una las partidas, ¿no? Ya lleva varias rondas, digamos así, teniendo que esconderse en cierto sentido o cambiar, digamos, de tema para evitar los cuestionamientos, ¿no? Porque hay una serie de cuestionamientos que en este momento están en el aire y que no han sido respondidos satisfactoriamente. Entonces, bueno, todo eso está ahí en la mesa, y pues yo celebro de todos modos que esto haya ido ocurriendo, no porque se hubiera revertido la narrativa oficial, sino sobre todo porque tenemos hoy cada vez más la película más clara, ¿no?, de las cosas que han ido ocurriendo, y lo tenemos de voz de sus protagonistas. Entonces Bolivia está enfrentada en poco tiempo a un proceso de esclarecimiento histórico que creo que sí era necesario. Este esclarecimiento histórico, esta mirada y esta verdad que necesitan los bolivianos conocer de lo que realmente ocurrió es tan importante, tan valiosa, en momentos tan complejos también, ¿no? Se vive una crisis sanitaria mientras se absorbe en la temática grande la política. Sí, claro que sí. Indudablemente el gobierno se ha dado un tiro en el pie, ¿no? Este es como la carabina de Ambrosio, o sea, que dispara desde la culata, y yo creo que pues es muy difícil salir de ahí, porque ha sido el propio gobierno el que ha tomado esa iniciativa, ¿no? Y lo hace además después de haber investigado el caso de los gases lacrimógenos durante el gobierno anterior y de haber efectivamente tenido un éxito. Es decir, su último éxito ha sido el caso contra Murillo, aunque el caso haya venido de la mano en realidad de las autoridades estadounidenses. En todo caso, pues ahí aprendimos mucho de gases lacrimógenos. Entonces la carta de Maita es totalmente contraproducente, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Qué importante para la democracia de un país la transparencia, ¿no? Y el saber dividir y tener bien marcado el respeto a la institucionalidad. Si no haya sucedido tanto apego militar con la política, o lo que se ha venido viviendo en los últimos años en Bolivia, de pronto no tendríamos que tener este tipo de escenarios, ¿no? Sí, yo creo que la situación en general, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, no ha cambiado. El mayor, Juan Ramón Quintana, cuando no era político, cuando estaba en la academia, opinó y escribió, digamos, varios textos académicos criticando esta situación, ¿no? Si hacemos un seguimiento de las ideas que Juan Ramón Quintana planteó en su tiempo, antes de incorporarse al gobierno del MAS en la década del 90, donde escribió varios libros, vamos a ver que la principal queja de él, que incluso fue alto funcionario del gobierno de Banzer, era que las Fuerzas Armadas se habían sometido a la política partidaria, ¿no? Yo he estado revisando algunos de esos textos y efectivamente él dice que eso está muy mal, que las Fuerzas Armadas necesitan autonomía,
que las Fuerzas Armadas necesitan tomar sus propias decisiones y que no pueden seguir siendo subordinadas a ADN, al MNR, al MIR, en función de la lógica de los ascensos, ¿no? Como los ascensos se aprueban en el Senado, entonces él decía que aquí estaba, digamos así, el grave problema o la fuente de la mayor crisis dentro del estamento militar al que él perteneció. A la vieja política del acuerdo patriótico que entre ellos negociaban y supuestamente luego se ascendían. Pero todo ese cuestionamiento luego se aplicó, aparentemente. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Cuando él ya ocupó funciones importantísimas durante tanto tiempo en el gobierno, esto no cambió. Es decir, él no aplicó, digamos así, sus críticas en el momento de estar en las decisiones. Él no generó una autonomía de las Fuerzas Armadas, no garantizó que las Fuerzas Armadas se rigieran por sus propios estatutos y que no hubiera un condicionamiento político para ascender, ¿no? Desde el principio ya hubo un condicionamiento político cuando ocurrió lo que decíamos en 2006, cuando 2 generaciones quedaron, digamos, fuera de la aspiración a dirigir la institución. Y luego lo que tenemos de una forma constante es eso. Y la última declaración de Juan Ramón Quintana es un rechazo a que la policía tenga mayores posibilidades porque habrían hecho un motín, porque se habían portado traidores en el proceso de cambio. Es decir, le está diciendo que la policía tiene que agacharse, tiene que someterse al MAS para poder recibir algo a cambio, ¿no? Él mismo está incurriendo en lo que criticaba. Y creo que esa es una reforma pendiente, ¿no? Que no fue resuelta por la Constitución nueva ni por la Asamblea Constituyente y que mantiene a los militares en esta situación tan particular por la cual los políticos continuamente presionan a los comandantes en momentos de crisis, ¿no? Para beneficiarse políticamente en uno u otro sentido. Lo que sucedió en 2019 es eso, ¿no? Que ya los militares no quisieron salir a reprimir, salieron luego a controlar de alguna manera lo que estaba sucediendo con mucha timidez y efectivamente pues hubo excesos probablemente en Sencata y Sacaba, pero en todos los casos lo que vemos es constantemente esa subordinación que en el caso de Calimán, como tú decías, fue, digamos, digna de sorpresa, ¿no? Es decir, fue un comandante absolutamente sometido al poder partidario y no ahorró, digamos, acciones para quedar bien, para congraciarse con Evo Morales, por lo cual llama la atención que se lo acuse luego de un golpe de Estado cuando prácticamente estaba, digamos así, casi incorporado, ¿no?, a la CONALCAM. Entonces, pues es llamativo y entonces muchos suponen o muchos sospechan que el pedido de renuncia que Calimán formuló estaba acordado con Evo Morales, que era lo que favorecía, digamos, a lo que ya más adelante sería su estrategia de retorno. Con todo esto, ¿cómo el ciudadano deberá tener en cuenta lo que vendrá en adelante, no? Yo creo que de todos modos el gobierno ha optado por renunciar, digamos, a la reconquista de las clases medias. Con todo lo que está haciendo, está quedando con el voto dócil, el voto leal que tiene segmentos sobre todo del campesinado en ciertas regiones. No parece haber un interés por tener una lógica de reconciliación. Yo siempre dije que si el gobierno quería la reconciliación, debió haber aprobado en el Congreso como primera medida que el 21 de febrero es el día de reafirmación de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Con eso hubiera hecho un acuerdo, un pacto implícito, digamos así, con la mayoría nacional que defendió la Constitución después del desconocimiento de la voluntad popular en el referéndum de 2016, ¿no? Y hubiera podido haber, digamos, una convergencia entre la Constitución que impulsó el MAS y la Constitución que defendió la oposición, ¿no? Si algo nos une a los bolivianos hoy en día es el texto constitucional. Pititas o masistas estamos de acuerdo con esa Constitución y la hemos defendido en distintos momentos, ¿no? El problema es que Evo Morales no quiso cumplirla, ¿no?, más adelante, y eso generó el cortocircuito que vivimos. Pero bueno, el gobierno no fue por ese camino, no siguió los consejos de David Choquehuanca,
Y entonces pues yo no veo muchos cambios en el horizonte, es muy difícil. Y lo que más me descorazona, porque no vivo en Bolivia, es que esto que tú y yo estamos conversando, Judith, esto de que la carta es falsa, de que hay una serie de imprecisiones y de cuestiones desaseadas en este proceso, no llega a los ciudadanos y a la opinión pública internacional. Yo siento que en eso, diga lo que diga, el gobierno tiene muchísimo respaldo fuera y que la mayoría de las personas que no están en Bolivia cree que hubo un golpe de Estado y se ha convencido, digamos así, de esta narrativa que es más de la Guerra Fría, ¿no?, que del siglo XXI. Entonces, pues ahí yo creo que por eso el gobierno también se siente alentado a seguir, porque le da, digamos así, una especie de renombre internacional, y no es casual que el asunto se haya internacionalizado a través del canciller, ¿no? El canciller le está hablando a Bolivia, en Bolivia nadie le cree, pero fuera de Bolivia sí, y entonces pues ahí quizás se siente reconfortado. Tus palabras finales. Yo solo diría, Judith, que si el MAS decide escribir un libro sobre el golpe de Estado, o sea, un libro oficial donde esté su versión, ¿no? Se lo puede encargar a Héctor Arce, que tiene tiempo ahorita en Washington, o a cualquier persona que, digamos, quiera desde el partido escribir la historia. Ese autor o el grupo o el equipo que, digamos, formule ese libro de la versión del MAS acerca del golpe de Estado va a tener que descartar casi todas las declaraciones del expresidente Evo Morales. No le van a servir, porque lo único que ha hecho Evo Morales en todo este tiempo, incluso antes, cuando publicó su libro en Buenos Aires, es desmentir la idea de que hubiera un golpe. Y cada que Evo Morales habla, ayuda, digamos así, a quienes sostenemos que no hubo golpe. Y entonces, bueno, pues tal vez más bien habrá que agradecerle por eso, por su absoluta sinceridad, pero sí, claramente el MAS tendría graves problemas en usar la voz de Evo Morales para sostener esta historia del golpe. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Esta dinámica de la política en Bolivia, cambiante, y en algún momento también es como si retrocedieran y ejemplos que fueron cuestionados ahora son aplicados. ¿Dónde estará el general Williams Calimán? La justicia dice que en su momento se dará con su paradero y se conocerá también lo que ha sucedido. Gracias, Rafael. Continuamos en cobertura. Un saludo, Judith. Gracias a ti. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Gracias por acompañarnos. Para algunos ciudadanos, desde la ex administración gubernamental de Evo Morales, intentaron escamotear la voluntad popular manifestada en las urnas en octubre de 2019, y a partir de esa acción se agudizó una crisis social y profunda, alentada y ahora prorrogada. En esta edición no fue posible contar con la versión de autoridades gubernamentales porque simplemente sus equipos de comunicación no viabilizaron el acceso a entrevistas con este programa Cobertura y se comprometieron a comunicarse en cuanto sea posible, lo cual no sucedió hasta este momento. Y para actualizar nuevas informaciones, ahora tomamos contacto con la periodista Paola Cuentas, ex corresponsal internacional y actual colaboradora del equipo de cobertura, quien se encuentra en la ciudad de La Paz. ¿Dónde está Williams Calimán?
Es una pregunta que en este momento diferentes instancias intentan responder y una de ellas es la policía boliviana, que activó de inmediato un plan operativo de búsqueda. Recordemos que el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia cumplía detención domiciliaria y arraigo desde septiembre de 2020, cuando se le inició un proceso por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y más adelante también fue involucrado en el denominado caso Golpe de Estado. En marzo de este año, la Fiscalía se percató de que fue rota esta detención domiciliaria y emitió una orden de aprehensión. Hubo allanamientos, pero Calimán no fue encontrado. Y ahora, aunque según información oficial no existen registros de su salida del país, también se activó una búsqueda a nivel internacional a través de Interpol y con sello rojo. Hasta el momento, el denominado caso Golpe de Estado ha derivado en la privación de libertad de otros ex altos miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, quienes se encuentran en diferentes cárceles del país. Sin embargo, el general Williams Calimán es considerado un hombre clave para la investigación de los hechos ocurridos en noviembre de 2019, ya que fue esta ex autoridad la que emitió un comunicado a través del cual le sugiere al entonces presidente Evo Morales renuncie a su mandato. Con todo esto, el propio comandante de la Policía Nacional, Johnny Aguilera, remarcó que los operativos de búsqueda no cesarán hasta dar con el paradero de este ex miembro de la institución castrense. Y para ello, trabajan equipos especiales. Con el seguimiento informativo desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno, Paola Cuentas, para Cobertura. Gracias a Paola Cuentas desde la sede de gobierno. Y como expresó el maestro Gumersindo Lafuente de la Fundación Gabriel García Márquez, la tarea de los periodistas con el poder es preguntar, investigar y denunciar. Y también en la ciudad de La Paz, pero cambiando de tema, contarles que el equipo periodístico de la revista Lo que se cayó tiene una oferta especial en su última edición. 40 años de silencios. Marcelo vive una investigación con el rigor y el esmero periodístico sobre los últimos días de Marcelo Quiroga Santa Cruz e incluye un trabajo documental audiovisual con la revista Lo que se cayó. Aquí encontrarán los detalles de ese oscuro 17 de julio de 1980 que quedó marcado en la historia de este país. Un trabajo de los periodistas Abdel Padilla, Arturo Choque, Consuelo Espinosa y Mariel Zúñiga. Y aquí hemos concluido esta edición de Cobertura, recordándoles nuestras direcciones para que se comuniquen con nosotros si desean tomar contacto con las áreas de producción, de publicidad y de redes del programa. También estamos atentos. Queremos decirles que todos los programas, los avances y la forma de producción de Cobertura les vamos mostrando en el transcurso de la semana, pero los programas pueden ser vistos a cualquier hora del día desde nuestra casa digital. Tenemos ahora una cita el próximo sábado con otros temas también de su interés. Cuídense mucho todos y no descuiden sus medidas de bioseguridad en esta emergencia sanitaria. Hasta pronto.